Espero que aparezca la anotación.
Buenas tardes, Jay. ¿Cómo está? ¿Preocupada por la inmortalidad del cangrejo? Bueno, ya han pasado. Bueno, vamos a empezar con esto. ¿Me oyes, no? Creo que sí. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba probando. Bueno. Ok, en la materia hasta ahora hemos estado viendo. Ay, Dios santo. Espera un momentito. Ay, vamos a ver si ahora. Yes. Ok, en lo que iba a empezar a decir. En la materia hemos cubierto todo lo que tiene que ver con los perfiles de pozo y la formación como tal. La evaluación de la formación, la caracterización de la formación como tal productora. O sea, lo que ocurre dentro de la roca. ¿Ok? Básicamente, eso lo que me permite conocer es cuál es mi formación productora desde su punto de vista. O sea, de físico, componente físico, fluidos que contiene y todo eso. Ahora, esos registros se toman normalmente cuando se está perforando el hoyo. Es decir, me interesa conocer las condiciones originales en que las formaciones que se atravesaron existen y qué tipo de fluido voy a conseguir allí. Ahora, una vez que el pozo se termina, se completa y cementa el revestimiento, las próximas evaluaciones que se van a hacer al pozo no van a ser con los mismos tipos de registros. Con todo y que el gamma ray se puede tomar en un pozo entubado y en la actualidad se han diseñado algunos registros que se pueden tomar en un hoyo entubado. Los próximos registros que se pueden correr al pozo ya son los llamados, los que se resumen como registros de producción y que tienen mucho que ver con evaluar cómo el flujo de fluidos que ocurre dentro del pozo y tratar de evaluar posibles problemas asociados a la salida del petróleo desde el yacimiento hacia el pozo. También dentro de los registros de producción se
se incluye en lo que se llama la parte de lo que es evaluación de la integridad del pozo, básicamente asociado a lo que se llama el registro de cementación. La mayoría de los pozos tienen revestidores cementados, y una de las cosas que garantiza la integridad del pozo, la vida útil del pozo, es que esa cementación tenga la calidad apropiada. Y es necesario evaluar cuál es su condición, y para eso se utilizan los registros de cementación. Entonces, cuando hablamos de registros de producción, podemos hablar básicamente con esto. Ahí dice, registro de producción son técnicas. Hablemos de herramientas desarrolladas para evaluar el flujo de fluidos dentro y fuera de la cara del pozo. Para determinar la distribución vertical de los fluidos producidos, es cómo están. Si yo tengo el pozo cerrado, yo bajo una herramienta, yo puedo ver hasta donde hay agua, qué parte es petróleo y qué parte es gas. Cómo es la distribución vertical de los fluidos. Lo puedo ver también durante la producción. Hay herramientas para eso. Y en el caso de que tenga que inyectar fluidos al yacimiento, me permite conocer qué tipo de fluido y dónde, en qué parte del pozo está entrando ese fluido. Normalmente, la mayoría de los pozos productores incluyen varias arenas completadas y que pueden estar abiertas. Cuando hablamos de inyección, no necesariamente quiere decir que todas las arenas abiertas van a recibir los mismos volúmenes. Estas herramientas de producción me permiten diagnosticar en qué arena se está tomando más volumen y cuál está tomando la menos, cuál no está tomando volumen. Entonces, en general, me permite evaluar pozos, los problemas que se presentan en ellos y para monitorear y vigilar el yacimiento. Permite conocer con más detalle no solo el comportamiento de los pozos, sino también de la formación, a través de la información de la producción. Si yo estoy esperando o tengo una tasa de flujo más o menos periódica, normal, y comienza a pasar algo, yo puedo bajar una herramienta que me evalúe cómo están las cosas frente a las formaciones. ¿Por qué? Producto de la producción, puede haber arrastre de arena, que me puede taponar las perforaciones o taponar poros. Puede haber depositación de materiales orgánicos, como asfaltenos, parafinas. Esto también me lo permite ver o lo puedo evaluar mediante los registros de producción. Entonces, dentro de las aplicaciones las podemos organizar de esta forma, ¿no? Que tienen que ver con la distribución de fluidos, número de fases. Puedo tener petróleo y agua, petróleo, gas y agua, agua y gas. ¿Okay? Puedo ver cuánto tipo de fluido diferente estoy produciendo. Zonas ladronas. ¿Qué puede pasar? Como les dije antes, en un yacimiento o en una zona productora pueden haber varias arenas abiertas. Entonces pudiera ser que de una arena más profunda salga fluido y en lugar de seguir hacia la superficie, de pronto entra a una arena que está mucho más arriba. Esas zonas donde puede entrar fluido proveniente de unas zonas inferiores es lo que se llama zonas ladronas. Fluido cruzado tiene mucho que ver con las zonas ladronas. O sea, de pronto tengo que me entra de un sitio, sale por otro. O sea, sale de un lugar, entra a una y de pronto de otra más arriba o de esa misma sale también fluido. O sea, existen movimientos de los fluidos entre las zonas que estén abiertas a producción. Reventones pueden... Profe, una pregunta. Dígame. ¿De esas zonas ladronas todavía se puede extraer hidrocarburo? Sí, lo que normalmente se hace, porque ellas son ladronas porque tienen menor presión que las zonas, que otras zonas, y esas son las que le inyectan fluido. Pero si tú puedes, por lo menos si tú tuvieras una completación selectiva,
tú pudieras tener una zona, esas que son zonas ladronas, cuando están con otras más fuertes que ellas, la puedes estar produciendo por una zona a ellas, por una tubería a ellas solas, y al resto las produce por otra tubería, de forma tal de que no se mezclen, y por lo tanto, esta te puede producir, pero las condiciones para que ella produzca posiblemente van a ser presiones más bajas, un sistema de levantamiento diferente para las otras zonas. O sea, ahí lo que vendría sería la parte de estudiar si hay que taponarlas, o sea, definitivamente con las condiciones que están, no la podemos producir. Muchas veces, si son zonas de baja presión, fíjate en un caso, en un yacimiento yo puedo tener zonas de diferentes niveles de presión. Entonces puedo instalar una completación selectiva, que es las de más presión las coloco juntas, las de mediana presión las coloco juntas y las de baja presión las coloco juntas. Y hago una completación de tal que me permita producir primero las de alta presión. ¿Para qué? Para que les baje hasta que la presión baje. Cuando la presión llegue a cierto nivel que se parezca a la de la intermedia, simplemente abro la intermedia y produzco las que antes eran de baja, ahora con la de intermedia que tienen eso. Cuando la presión de esos dos paquetes se haya reducido hasta llegado al nivel de las de baja presión, entonces comienzo a producir a las tres zonas completas. Entonces el saber cuáles son, por lo menos cuando tú haces la evaluación inicial del yacimiento, que se toman pruebas de presión, yo puedo saber si existen ese tipo de diferencias de presiones que pudieran llevar a que ocurran la presencia de zonas ladronas. Entonces se puede diseñar una completación que me permita manejar ese tipo de situaciones. Entonces, por lo menos, te digo, en costa afuera se utiliza mucho eso, ¿no? Que tú puedes tener varias zonas completadas y produces primero las de alta presión para que cuando ellas comiencen su presión a agotarse, llegue un momento en que otras zonas que tienen menos presión puedan ser producidas con esta. Entonces la pérdida de presión que este va a tener por la caída de presión, la pérdida de producción que va a tener por la caída de presión, otra zona que no está siendo producida pero que va a comenzar a producir, va a compensar esa producción. Una vez que las dos declinen la presión, si hay otras zonas que se puedan abrir porque tienen menos presión, se va incorporando las nuevas zonas de producción. O sea, dentro de una misma formación que se vaya a completar, yo puedo tener más de una arena. Normalmente todas las formaciones están formadas por capas. Cada capa en sí mismo es casi un yacimiento. Cuando se habla de la evaluación petrofísica, se determina lo que se llama unidades de flujo. Unidades de flujo son secciones del yacimiento que tienen propiedades muy particulares, ellas, y la diferencia de otras zonas del mismo yacimiento. En muchos casos, si la presión es igual y las características petrofísicas son dentro, a pesar de las diferencias, pueden ser parecidas, tú puedes producirlas todas juntas, pero si no, tienes que tratar de producirlas separadas. Bien sea con una completación selectiva que me permita producir todas simultáneamente, pero por diferentes tuberías, o de la forma que he mencionado antes. Primero produzco unas, cuando la presión baje, produzco las otras, le incorporo las otras que tienen presiones más o menos compatibles, y así sucesivamente. La evaluación de reventones, esto se puede hacer si yo tengo un pozo y tengo un reventón y necesito saber de dónde está viniendo el problema. Puedo bajar un registro que me permita ver cuál es la fuente de ese sitio. Ese mismo es el que me permite saber qué zonas están produciendo. Bueno, en ese caso, por lo menos un pozo que esté completado y que tenga problemas de control, de periodo de control, y yo puedo bajar una herramienta que me pueda evaluar de dónde está viniendo el problema para ver qué tipo de acción se puede tomar. Perforaciones taponadas, ¿cómo se evalúa esto? Ok, se pueden hacer cierto tipo de pruebas, pero lo lógico es, si yo de entrada cuando pongo una zona a producir las pruebo, le hago un registro, yo sé qué zonas están aportando fluidos. ¿Ok?
Si hay una zona que no está aportando fluido, es una zona que hay que revisar, a ver qué es lo que está pasando. Pueden ser perforaciones taponadas, puede haber sido que el cañoneo no fue suficientemente efectivo. Hay varias causas posibles, pero entonces la forma como está produciendo cada sección de la que tenga abierta el pozo, me permite evaluar cuáles son las, las acciones que se puedan hacer. Diagnóstico de problemas de pozo, presiones anormales. Normalmente se pueden hacer pruebas de presión. Si puedo hacerlas por zonas, mucho mejor, pues me permite saber las diferencias de presión y cuáles tienen más alta presión que otras, porque las de alta presión con respecto a las demás son presiones anormales para ese pozo. Ahora, el término presiones anormales normalmente se utiliza cuando, desde el punto de vista de perforación, si recuerda, en la parte de presiones anormales. El término de presiones anormales se refiere más a una presión por encima de lo normal, del gradiente normal de los procesos de la obtención de nivel de líquido. Lo mismo que hay que para tratar de inducir la producción a través de lo que se llama suaveo, también son herramientas que se pueden utilizar. Nivel de fluido en el anular. En pozos de bombeo, que no se puede hacer una medición del nivel de líquido en la tubería porque por general la tubería está llena, pero el control del nivel de líquido en el pozo se maneja por el anular. Casi siempre se utilizan herramientas de sonido, de eco. O sea, es una herramienta que se conecta al anular, se hace un disparo de una carga de aire. Esta genera un sonido, una onda sónica, que viaja a través de la tubería y al conseguir el nivel de líquido, la señal se amortigua. Como estoy viendo una respuesta de sonido, se está registrando mientras pasa el tiempo, se puede establecer aproximadamente, dependiendo de la velocidad del sonido, en el acero, a qué profundidad aproximadamente está el nivel de líquido. Esa es una forma de comprobar cuál es la situación con la presión de los pozos. Eh, diagnosticar problemas de producción de agua, eficiencia de la completación, topes y calidad de cemento. Como ya mencioné, la calidad de cemento detrás del revestidor es importante para validar la integridad del cemento, lo mismo que determinar si no hay problemas de canalización, es decir, que tenga comunicación detrás del revestidor a través de la capa de cemento entre dos formaciones que no deberían estar conectadas, por lo menos no a nivel de fuera de la parte de pozo, de la que yo controlo, sino que por la cara de la formación de ambas esté en contacto y pueda haber intercambio de fluido entre ambas áreas. Y me puede afectar lo que espero del pozo. Calidad del uso de grava en la parte de completación cuando se hace un empaque con grava en un hueco abierto para demostrar si la grava quedó compactada o no detrás del liner ranurado y que me garantice que va a ser un buen papel de filtrado de arena allí. Entonces, son muchas de las aplicaciones que tenemos para los registros de producción, los llamados registros de producción. Vuelvo a repetir, normalmente se aplican en pozos que ya están completados, o sea, un pozo que ya el taladro de perforación no tiene. Todo lo que vamos a ver se va a hacer ya con taladro de subsuelo o simplemente desde cabezal sin necesidad de ningún tipo de equipo de preparación en el sitio. El valor de un registro de producción aumenta en la medida en que éste contenga la cantidad adecuada de información que sirva de soporte para un mejor análisis. O sea, una herramienta, un registro de producción, normalmente pueden ser, al igual que el caso cuando yo bajo una herramienta de perfilaje a un pozo nuevo, que lleva un gamma ray, lleva un registro eléctrico, puede llevar un registro de porosidad. O sea, eso es una sarta de perfilaje. Igual pasa con la parte de producción. Hay herramientas particulares, unas para medir presión, otra mide densidad de fluido,
otras miden volumen, hay una que mide sonidos, la posibilidad de que hay una fuga en la tubería, simplemente porque si hay alguna gota de gas con el pozo cerrado que sale, esa hace un ruido al salir y eso automáticamente se registra como un sonido y puede permitirme ubicar un sitio dentro del pozo donde puede haber del revestidor específicamente, que puede haber problemas. Entonces, dependiendo de lo que se quiera, no significa que tengo que bajar una sola herramienta, sino que puedo bajar un grupo de herramientas que me permitan tomar suficiente información como para poder analizar adecuadamente los problemas que se pueden estar presentando dentro del pozo. Las propiedades más importantes a tener en cuenta antes de correr un registro de producción son la relación gas-petróleo, qué tanto gas y qué tanto petróleo se produce, las gravedades específicas de cada fase para poderla diferenciar, la temperatura y la presión de fondo en pozo y superficie, el punto de burbuja del petróleo en un pozo productor de petróleo. ¿Por qué? Por eso depende, eso va a causar mucho la separación de fases. ¿Cómo está la presión de burbuja del petróleo respecto a la presión que existe dentro del pozo? Entonces, si hay separación, una alta, fuerte separación de fases entre el petróleo y el gas. Y las viscosidades de los fluidos que se pueden esperar en el pozo a condiciones de fondo. Esto es lo que se llama un registro PLT. El PLT es una combinación de varios registros, un gradiomanómetro, un perfil de temperatura, hay un perfil de velocidad de fluido, y con esos registros, por lo menos en este gráfico que se ve aquí, están esas curvas que se ven allí en la parte media, son básicamente los datos de registro. Ahora lo que estamos viendo del lado izquierdo, del lado derecho y en la parte central, lo que es una interpretación derivada de esos registros. ¿Qué sucede? Por años, hasta que las computadoras llegaron a tener suficiente capacidad como para procesar esa información. Básicamente los equipos, las herramientas que se utilizaban para perfilaje, lo único que hacían era anotar los datos. Luego eso se enviaban a las empresas y las empresas simplemente procesaban eso para poder obtener gráficos e imágenes de todo eso. En la actualidad las herramientas tienen las computadoras que se utilizan en la parte del registro de los perfiles, tienen tal capacidad que tienen ya programas instalados dentro de ellos que permiten evaluar la información y representarla en forma de cifrado. Por lo menos en el gráfico del lado que está del lado derecho, podemos ver una separación entre lo que es, si lo ven allí, la parte roja representa, por decirlo así, petróleo, la parte verde, agua y la parte azul, o la azul, agua y la parte verde, gas. O sea, ¿qué estoy viendo allí? Cómo son los tres fluidos, cómo los tres fluidos se distribuyen en la medida en que va subiendo dentro del pozo el líquido que está viniendo desde el fondo. Y si lo ubicamos en punto de donde se ve cada uno, veríamos que al principio se produce mucho más si lo vemos de la parte fluido de color azul, puede ser agua, luego un poquito de fluido verde, que puede ser gas, y luego fluido rojo, que es petróleo. O sea que estamos hablando de que en la parte inferior podemos tener una zona que está produciendo agua, que sería bueno aislarla. Y nos tendríamos que tratar de trabajar con la parte donde tenemos ya la parte de petróleo tiende a predominar sobre el resto. Entonces, esas son de las cosas que se pueden ver a través de los resultados de los perfiles de producción. El PLT es una combinación, es un gradio, un flow meter, es temperatura, uno de presión también. El gradiomanómetro es un registro de densidad.
determina densidad de fluido, pero lo determina a través de diferencia de presión. Entonces aquí, esta herramienta, el PLT, se puede bajar con un rayo gamma que me permite correlacionar el registro que este perfil que estoy tomando en el pozo con el registro de formación, el que se corrió junto con el eléctrico y todo eso. Y puedo ubicar en profundidad de forma tal que me diga que lo que estoy viendo con esta herramienta corresponde a las profundidades tal de la formación que registraron los registros originales. Un localizador de cuello, porque con este me indica en qué punto hay un engrosamiento del espesor del acero. ¿Y dónde ocurre eso? Donde la tubería tiene un cuello. Entonces me está indicando los cuellos y eso me permite también ubicarme en profundidad de cómo están los posibles problemas. Si de pronto tengo algún indicio de entrada de fluido donde hay un cuello, yo sé que algo me falló, posiblemente el cuello allí en la tubería, cosas por el estilo. Un manómetro, que es un medidor de presiones, un termómetro, que es un registrador de temperatura, un gradiomanómetro, que realmente mide presiones, pero mide diferencias de presiones por cada pieza. Entonces eso lo transforma en la diferencia de presiones, es un gradiente. Y el gradiente yo lo puedo transformar en densidad. El gradiomanómetro me da esa densidad. Y el medidor de flujo es la parte inferior. Me mide la velocidad del fluido y esa velocidad del fluido, usando los datos del gradiomanómetro y del termómetro y del manómetro, puedo convertirlo en fluido, en diferenciar cuánto es petróleo, cuánto es gas y cuánto es agua. Los registros PLT se pueden tomar tanto en productores como en pozos inyectores. ¿Sí? Lo que sucede es que cuando hablamos de inyectores, fíjense que cuando estoy corriendo en un pozo productor y veo la herramienta, el fluido viene de la parte inferior hacia la parte superior. ¿Ok? Y ese es el sentido del fluido, de flujo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con un inyector? Cuando ocurre con un inyector, resulta que el fluido viene desde arriba hacia abajo. Entonces, en ese caso, yo la herramienta de medidor de flujo no la puedo tener en esa posición. Tiene que estar invertida. Recuérdese que la forma como él tiene una pequeña hélice, es la partecita esa que se ve dentro del globito, en la parte inferior. Esa hélice gira por efecto del paso del fluido. Cuando estamos hablando de un pozo inyector, esa herramienta tiene que estar al revés, para que la hélice quede ahora en la parte de arriba, que es por donde va a entrar el fluido que viene de superficie hacia el fondo, en el caso de los pozos inyectores, para poder ver el ingreso de fluido hacia la formación, no la salida, que es lo que me va a dar el medidor de flujo cuando normalmente se corre de un pozo productor. Entonces, para pozos productores, para registros PLT, para pozos inyectores, básicamente, en el caso de densidad, el resto de los registros no lo afecta tanto, pero en el caso del registro de flujo, sí la posición de él va a cambiar para poder registrar el flujo, pero ahora entrando al pozo y no saliendo de él. El medidor de flujo, ¿qué hace? Se encarga de medir la velocidad de flujo de las vías de interés al pozo abierto, determinando la distribución en cada paso de flujo y en la producción total de pozo. Cada paso de flujo se refiere a perforaciones. ¿Cuántos grupos de perforaciones tengo en un pozo? Puedo tener 3 grupos de perforaciones. Entonces él me va a decir, bueno, el grupo tal, el 20% viene de aquí, el 30% viene de la parte media y el otro 60% viene de la parte superior. Eso me lo puede establecer el medidor de flujo. El centralizador es una herramienta que simplemente
la abertura total que tiene es igual al diámetro interno de la tubería. Esto se usa es para que la herramienta vaya centralizada dentro del pozo. O sea, que no vaya acostada de un lado o acostada, sino que va por el centro. Porque en el centro, en la parte media del centralizador, se coloca alrededor de la herramienta. Entonces, la herramienta queda en el centro, por la parte media del centralizador. Y queda centralizada dentro del pozo. Este es un gráfico por lo menos el resultado de un medidor de flujo. Entonces, fíjense cómo la línea negra que se ve allí, luego se abre hacia la derecha, sube, otra vez se abre hacia la derecha, sube, y luego nuevamente se abre hacia la derecha, y luego termina igual. ¿Qué me indica cuando lo veo? Yo lo veo así que ven. Desde la parte más baja no hay movimiento del fluido. Luego, en cierto punto, comienza a entrar fluido. Y si miran en el gráfico del lado izquierdo, van a ver una pechita saliendo de las perforaciones. Luego, en la parte donde no hay perforaciones, se mantiene el flujo que alcanzó. Luego, en la siguiente, vemos que nuevamente hay una entrada de fluido hasta que pasan las perforaciones. Luego, una sección vertical donde no hay más aporte de fluido. Y luego la tercera, nuevamente hay aporte de fluido. Ahora fíjense, desde la línea base original hasta la línea máxima que se logra vertical, hay un 100%. Entonces, con ese diagrama se puede tratar de establecer cuánto porcentualmente corresponde a cada zona. Y si lo vemos desde el punto de vista porcentual, la mayor parte del aporte está en la zona superior. Y hay un poquito más en la parte inferior. Y el menor volumen está de la parte media. Calibrador de tubería. En este caso viene dado por el centralizador. Él ve cuál es el... ¿Qué pasa si yo estoy registrando la apertura, qué tanto se mueve el centralizador? Puedo estar viendo si de pronto la tubería está recogida, lo cual implica que está golpeada o se está colapsada. Los perfiles de calibración son indispensables para la interpretación de los medidores de flujo cuando se trabaja en un hoyo desnudo. Pues en este caso se requiere de cambio de diámetro de hoyo que dan lugar a reducciones en la velocidad del flujo. En hoyo revestido puede señalar las anomalías del diámetro del revestidor o de la tubería, tales como deformaciones de alta densidad, de perforaciones, ventanas, obstrucciones parciales, reducciones, por el estilo. Densidad del fluido o gradiomanómetro. El gradiomanómetro es un dispositivo utilizado para medir la densidad promedio de los fluidos contenidos en una longitud fija de un pozo. Estamos hablando de un pico. La medición es registrada en función de la profundidad y se conoce como gravedad específica. Usa la presión diferencial, es decir, determina la presión en un punto y la presión en el otro y calcula la diferencia de presión. Esa diferencia de presión, como le digo, es un gradiente. Si yo ese gradiente lo multiplico, esa diferencia de presión yo lo multiplico por la constante o divido entre la constante de conversión, puedo determinar densidad. Entonces con el gradio se pueden ver valores de densidad de 1, por lo menos en ciertas zonas. Si lo vemos abajo, ese 1 indicaría agua.
Luego vemos, si lo vemos desde el punto de vista de perforación, ¿qué me diría esto? Que las dos perforaciones de abajo no hay aporte, pero de agua, un fluido de densidad 1. Luego, en el siguiente espacio, hay un fluido de 0,7 gramos sobre centímetro cúbico, o sea, hay una mezcla de los dos. Luego vemos uno de 0,4 gramos sobre centímetro cúbico. Eso aparentemente puede ser gas. O sea, la parte media, 0,7 puede ser líquido, hidrocarburo, el 0,4 ya sería gas. Y el 1 sería agua, si lo vemos desde el punto de vista de densidad. Y si vemos allá abajo, vemos que densidad del agua 1, densidad del petróleo 0,7 y densidad del gas, no, la densidad del gas es 0,4. Es un error. De cualquier manera, los valores de densidad que se están midiendo son acumulativos. Lo que me indica esto es que hubo un fluido muy ligero que entró por acá, en la parte intermedia, y uno mucho más ligero que entró en la parte final. En la parte final o más o superior. Temperatura, los termómetros se utilizan para obtener medidas de temperatura absoluta, gradientes de temperatura. Se determinan, si tengo dos profundidades, tengo dos valores de temperatura y tengo la profundidad, puedo determinar cuál es el gradiente que tengo ahí, gradiente geotérmico. El registro de temperatura fue la primera herramienta que se utilizó para identificar topes de cemento. ¿Sí? Luego de una cementación se corría un registro de temperatura y la respuesta se podía utilizar para identificar dónde estaba el tope del cemento detrás del revestidor. Eso fue hasta la aparición del registro CBL-BDL. El manómetro es un registro de presión. La función de los manómetros es obtener presiones absolutas de fondo y gradientes de presión contra tiempo, con el fin de evaluar las presiones que existen en el yacimiento. Los gradientes se determinan, pues, tener los valores, los datos de presión cada pie o cada medio pie. Tú puedes determinar el gradiente y el cambio de gradiente que ocurren. El de ruido o hidrófono, cuando se sospecha que por lo menos en un pozo que tenga levantamiento artificial por gas puede haber problemas de fugas a través de la tubería. El hidrófono me sirve para bajarlo con el pozo estable a cierto sitio, o sea, el pozo estable y cerrado, por decirlo así, y pararlo a ciertos puntos. Si hay movimiento de burbujas de gas o cualquier cosa, eso causa ruido, y ese ruido es lo que registra el hidrófono. Bueno, vamos a dejarlo porque esta presentación es bastante larga. Ahora continuaremos posiblemente con dos chats. Ahora la volveremos a tener. Uno que cubra la primera parte y otro que cubra lo que falta de la presentación. Entonces, amiga, ¿qué te parece todo eso? Profe, Dígame. la presentación, esa la puedes subir por WhatsApp para ir haciendo las anotaciones. Sí, no, está bien.
No, es que la voy a hacer, porque mañana voy a básicamente casi todo lo que di ahora. Lo que di ahora lo voy a subir a colocar en el WhatsApp. Y te digo, o sea, como es, esta tiene 21 láminas, o sea, la que tengo montada ahí. No sé hasta qué número llegue. Me chequear un momento. A ver hasta qué página llegue. No, la completa. O sea, me fui sobre las 21 láminas. Por eso para los efectos del WhatsApp, voy a hacerlo en dos partes. Para que pueda detallar un poquito más y explicar un poquito más de cada uno. Ok. Entiendo. Sí, pues la idea es que por lo menos tenga, porque aquí tú puedes verla y pudieras tomar nota, pero no es tan... te pueden quedar muchas dudas con esto. La idea de usarla para presentarla también en el WhatsApp es que por lo menos allí pueden tener las láminas y pueden inclusive tomar notas, después agregar notas allí. Sí. Pues sí, así yo también, o sea, yo los uso como para repasar también. Sí, en el evaluativo que subí, de la parte de registro de producción, lo que hay es más preguntas que no hay, no hay mucho no hay cálculos no hay más, con respecto a la parte de registro de producción. Pero es importante Sí. que los conozcan y sepan que esta herramienta existe para que se... Bueno, que termine de pasar buenas tardes. Igualmente, profe, gracias. Okay, bueno.